Pues esta tarde nos encontramos con Alejandro García, que es el tercer visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y además es el encargado del programa penitenciario en San Luis Potosí. Y pues qué mejor voz para poder platicar de un documental como el que recientemente dio a conocer la organización Renace, me dicen el Potro, donde pues veíamos con asombro la historia de un hombre que simplemente por tener el mismo apodo de un presunto delincuente, pues termina en prisión más de 2 años. Alejandro, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, con el gusto de saludarte. Muchas gracias, Alejandro. Pues en primera instancia, y ya que hablaba yo de la, pues del elemento básico, del tema central de este documental, me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué te deja después de ver este documental a ti como ciudadano, pero también a ti como una persona que conoce, que sabe y que ha visto pasar tantos casos en materia de violaciones a los derechos humanos? Mira, fue muy interesante conocer el caso, ya que dentro de la maquinaria de Procuración de Justicia observamos varias situaciones que ya una vez en, en los tribunales penales o en el tribunal penal, pues validan esa parte de la información o de la investigación realizada, que fue una investigación de gabinete, que no hay más allá de otras situaciones, pero sí me llama la atención de que la única vinculación era el apodo. O sea, es una situación para hacer reflexión, qué es lo que está pasando, cómo está funcionando nuestro sistema penal, qué es lo que puede mejorarse, cuáles son los espacios de oportunidad. ¿Para qué? Para que las investigaciones sean realmente investigaciones científicas y que puedan traer como consecuencia el conocer la verdad de los hechos y que en su momento, pues obviamente, tanto haya una procuración de justicia para las víctimas del delito, como en su momento también a la persona que va a ser enjuiciado, pues tenga todas las garantías del debido proceso y obviamente se le respeten todos sus derechos humanos. Eso es lo que nos ha dejado. Hay que buscar esos espacios de reflexión en qué es lo que está fallando y qué se puede mejorar. Como alguien que está en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, yo te preguntaría, ¿te parece que este es un caso aislado? ¿Te parece que este es uno de tantos? ¿Cuántos otros tendremos en prisión? Es interesante tu pregunta, eh, porque yo haría otro comentario. ¿Qué tan científica es nuestra policía investigadora? ¿Qué tanto se ha actualizado en los métodos de investigación? Eh, ¿Qué tanto será el estado de fuerza que pueda tener esa policía investigadora para efecto de que en la mayor parte de los asuntos que son investigados se lleve o se llegue a la verdad real de los hechos? O sea, vamos, con esto no estoy diciendo o menospreciando algunas investigaciones, simplemente yo hago esta reflexión de que eh, la policía investigadora pues debe que ser fortalecida para efecto de que haya una verdadera procuración de justicia en todo el tema penal. Y yo te regresaría a la pregunta, Alejandro, ¿qué tan científica es la policía de investigación en San Luis? A ti te llegan casos en materia de violaciones a los derechos humanos y yo creo que desde ahí puedes hacer una valoración. De hecho, es interesante el tema porque cómo pensar en estos días que aún puedan darse casos donde se utilicen viejas prácticas como lo era la tortura, que es una violación grave a derechos humanos,
que por ningún motivo debe que realizarse esas prácticas. Y bueno, pues qué te digo, ese es el trabajo que realizamos aquí en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, documentar esa parte donde las autoridades violentan derechos humanos, ya sea por acción o por omisión. Entonces, hay que documentarlo para efecto de que el mismo organismo pueda pronunciarse al respecto. Pero ¿consideras que hemos avanzado? Te lo planteo porque hace algunos años, cuando se puso en marcha el tema de la reforma en materia de justicia penal, pues se nos vendió como la panacea, se nos vendió como algo que vendría a resolver las viejas prácticas de las cuales tú ya hablabas, donde se iban a tener investigaciones realmente científicas, donde pues no se iba a acusar por cualquier circunstancia, donde realmente íbamos a tener pues elementos probatorios cuando a una persona se le detenía o cuando a una persona entraba a prisión. ¿Esto ha cambiado realmente o qué nos falta todavía? Definitivamente, yo considero que sí, sí se ha avanzado, no de la forma en que quisiéramos los avances o los frutos de este cambio más rápido de lo que se han dado. Eh, Posiblemente hayamos entrado de manera tardía a la implementación del sistema oralizado de justicia penal, pero considero que sí se ha avanzado. Se ha avanzado, definitivamente hay que seguir con esa profesionalización de todo lo que es la fiscalía, en especial al tema de la policía investigadora, obviamente también en el tema de, de la investigación por medios o por la eh, vicefiscalía científica. Te puedo decir que dentro de la vicefiscalía científica siempre San Luis Potosí se ha caracterizado por tener peritos de gran alcance a nivel nacional y bueno, falta implementar mayor cuestiones económicas para efecto de que se logre ese equilibrio entre las causas penales que se están investigando y por otro lado el trabajo que se puede desahogar en cada una de las oficinas. Entonces también esa falta de personal yo considero que es otro de los factores que es real, eh, tanto en la policía investigadora, debe que haber mayor número de agentes dedicados a la investigación, no, a lo mejor ahora ya no tanto agentes dedicados a salvaguardar la integridad de funcionarios, no, 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 sería mejor encaminado precisamente a los fines y propósitos que tiene la corporación. ¿Es un asunto presupuestal, Alejandro? ¿Se resuelve con dinero o qué más nos hace falta? No nada más presupuesto, también una voluntad de creer en el trabajo diario, de convicción por parte de los funcionarios investigadores y de los funcionarios de la fiscalía. Es un, vamos, es ambas cosas, ¿no? Sí recursos, sí profesionalización, pero también una convicción propia en el trabajo diario que realizan. Qué tanto vivimos en San Luis lo que le pasó a Alejandro Chávez el Potro? ¿Qué tanto lo vivimos? ¿Qué tanto nos enfrentamos a detenciones arbitrarias? ¿Qué tanto nos enfrentamos a violaciones al debido proceso? ¿Qué datos, qué estadísticas tiene en este momento la comisión? Bueno, te puedo decir que todas las quejas en relación al tema de detención arbitraria pues han sido o se siguen documentando dentro del organismo y cuando tenemos ya los elementos suficientes, pues podemos establecer los hechos violatorios a derechos humanos. Actualmente documentamos, hacemos un esfuerzo por documentar esa parte de, de las acciones que están realizando distintas corporaciones en el tema de tortura y trato cruel, inhumano, degradante.
Esa parte en su momento, bueno, podremos pronunciarnos. ¿Por qué? Porque le hemos podido documentar ya por un par de años. Entonces, esperemos de que muy próximamente podamos establecer un posicionamiento respecto de esta situación. ¿Y cómo estamos, Alejandro? Aunque no tengas los números exactos en este momento, ¿estamos mejor? ¿Estamos peor? ¿Cuál es la estadística en los últimos años? Fíjate que hubo un letargo, hubo una disminución de quejas en torno al tema de la pandemia. Eso también hay que reconocerlo, que bajaron el número de quejas en relación a otros años por distintas situaciones, pero ahora que se está nuevamente activando las distintas partes de la sociedad, ya en el aspecto de las oficinas de gobierno, eh, nuevamente ha aumentado ese número de quejas. Es ¿Qué? decir, no mejoró la situación. Lo que pasa es que estábamos en pandemia. Definitivamente, definitivamente. Aquí la situación es que la pandemia sí hizo que bajaran el número de quejas. Ahora, una de las realidades que tenemos aquí en la Comisión Estatal de Derechos Humanos es de que si hay una persona que se presenta al organismo y presenta su inconformidad, eh, pues ya tomó parte de ese tiempo de su vida. ¿Para qué? Para poderse inconformar. ¿A qué es lo que nos enfrentamos nosotros como investigadores en derechos humanos? En que muchas de las violaciones a derechos humanos no podemos comprobarlas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay testigos, no hay forma de poder comprobar ese tipo de violaciones a derechos humanos. Ahora, en lo que respecta al documental, es interesante por el lado de que tenemos que reconocer que el potro pues debió que haber sido representado debidamente en el aspecto jurídico. Y es ahí otra situación en la que adolecen muchos de las personas que son privadas de la libertad y que le siguen algunas causas penales. ¿Por qué? Porque no, por la carga de trabajo no son representados debidamente al momento de diligenciar sus causas. Ahora, el tema que por el cual están bajo una prisión preventiva, pues es precisamente un aspecto que tiene que ver con un acto jurisdiccional. Eh, Tengo que mencionarlo que desde que se originaron los organismos defensores de derechos humanos a nivel nacional, no tenemos la posibilidad de poder conocer de esos actos jurisdiccionales, ¿sí? Tenemos esa limitante en torno al artículo 102, apartado B, de la misma Constitución Política Federal. Entonces, por un lado, sí podemos documentar la parte donde hay una detención arbitraria, donde fueron lesionados, fueron agredidos eh, de manera física o verbal, o fueron coaccionados, pero por otro lado, el tema, el fondo del asunto por el cual son privados de la libertad, pues eso tiene que ver con un aspecto de un acto jurisdiccional que es la autoridad que le dicta precisamente esa determinación para darle prisión preventiva. Pero por otro lado, el tema de documentar las circunstancias de tiempo, modo, lugar y forma en que fueron detenidos, y también en el otro aspecto que tiene que ver si fueron coaccionados, si hay presuntos actos de tortura, también nos toca documentarlo en torno a qué fue lo que pasó, cómo pasó. Y te comento, dentro del tema de la tortura, pues tenemos el manual, eh, el protocolo de Estambul, que en base a ello podemos establecer varios aspectos. Uno que es jurídico, otro que es el médico, ¿sí? ¿Por qué? Porque físicamente pueden traer algún aspecto, alguna huella de lesiones y podemos establecer si
fue la relación causa-efecto de lo que nos está manifestando y lo que nos está diciendo el dictamen médico. Y otro aspecto que tiene que ver con el psicológico o el médico psiquiátrico para establecer si dentro de esos actos hay un estrés postraumático de los actos sufridos y para poder establecer la violación a derechos humanos y la violación grave a derechos humanos. Ahora, Alejandro, tú tocabas ya el tema de la prisión preventiva oficiosa. ¿Cómo están viendo el tema desde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos? Porque es un tema que está en el debate público. En los últimos meses ha estado en el debate público lo de la prisión preventiva oficiosa. Cada vez es mayor el número de delitos por el que una persona puede estar bajo este supuesto de la prisión preventiva oficiosa. Y pues parece que las personas que caen en este tema y que luego no pueden defenderse, son personas como Alejandro Chávez, personas de escasos recursos, personas que no tienen para contratar un abogado particular y que pareciera que el sistema se ensaña contra ellos. Bueno, uno de los aspectos o una de las circunstancias que tiene la modalidad de la justicia oralizada, de la justicia penal oralizada, era precisamente lograr otros aspectos que tenían que ver con la reparación del daño y la pronta implementación de la justicia, ¿no? Vamos. Sí, sí, Pero sí, resolver más rápido, ¿no? definitivamente, ¿por qué? Porque vivíamos un rezago que hasta la fecha aún todavía no acaban con el rezago del sistema tradicional. Y dudo que en próximos años se le va a poner punto final porque pues, hay todavía mucho rezago. Pero en el aspecto de la prisión preventiva, somos, por un lado, el organismo, somos respetuosos de los distintos poderes, como es el Poder Judicial, eh, y más aún que no podemos directamente pronunciarnos al respecto, por lo que te comenté, una limitación dentro del marco normativo, del marco constitucional, y que lo que podemos ver es de que pues a las víctimas de delito, eh, también está este otro aspecto de que pues estas personas esperan justicia, esperan una reparación integral del daño y son aspectos que también estamos observando que no se ha podido lograr ese otro aspecto. Sí, definitivamente el tema de Alejandro pues fue un tema definitivamente eh, complicado. ¿Por qué? Porque no tuvo una defensa eh, a que tiene derecho, una verdadera defensa. Faltó mayor ímpetu y conocimiento de parte de las personas que le estuvieron llevando la defensa. ¿Qué está pasando, Alejandro? No se están realmente utilizando estos caminos alternativos para resolver los casos como se nos prometió. ¿Se está abusando de la prisión preventiva oficiosa? Eh, mm, Mira, yo creo que eh, los caminos alternativos sí se han utilizado, pero las situaciones que en determinados delitos no se permite esa parte. Y por otro lado, el aspecto que es valorado por el juez es en relación a que puedan o no puedan eximirse en la acción de la justicia. Entonces, precisamente, el tema de la prisión preventiva oficiosa tiene que ver con lo que se le está demostrando en la audiencia de control al juez, ¿sí? En relación a que la persona pueda eximirse de la acción de la justicia. Pero es claro, por ejemplo, en el documental, que el potro no se iba a escapar.
Y sin embargo, el delito por el que estaba ameritaba prisión preventiva oficiosa. Sí, sí, sí. Bueno, definitivamente el marco normativo no permitía que hubiera otra situación más que la prisión preventiva, ¿no? Es que es justo a lo que voy, Alejandro. Entonces, ¿el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa debería cambiar? ¿Debería ser reevaluado? Considero que es una situación que debe que estar analizándose en el Congreso del Estado, ¿sí? ¿Qué tanto el catálogo de delitos puede sufrir una modificación y qué tanto la experiencia desde la implementación del sistema oralizado a la fecha ha funcionado y en qué podemos mejorar? Vamos, son espacios de oportunidad que pueden ser analizados precisamente por nuestros legisladores. Ahora, ¿qué te parece la decisión de la Suprema Corte de Justicia de hace algunas semanas en relación a que después de 2 años, si una persona no ha sido sentenciada y está en prisión preventiva oficiosa, hasta ese momento se empiece a revisar su caso, eh, pero con todos los asegúnes de esto, porque dice a los 2 años se empiece a revisar su caso, pero luego la revisión probablemente se tarde un año más. ¿Qué tanto estas acciones se pueden constituir pues violatorias de los derechos humanos de quien está en prisión? Mira, considero que puede ayudar precisamente a las personas que estén privadas de su libertad. Nos hemos encontrado con un par de casos donde pues la persona que está siendo enjuiciada, pues no se le dicta sentencia o no, bueno, en el sistema tradicional, por cuestiones de la mala representación y no es privativo, lo vuelvo a repetir, al contrario, lo hemos visto un poco más en abogados particulares. Entonces, esa parte, ah, lo que han establecido el más alto tribunal de la nación, considero que puede hacer que la maquinaria del sistema penal, pues, no se quede parada, no, si hay una mala representación por parte del defensor, pues que se le cambie o que haya ciertos aspectos. Yo considero que no es en un tema que pueda violentar los derechos de las personas privadas de la libertad, sino por el contrario, que pueda ayudar a que funcione el sistema de impartición de justicia penal y que se le dicte sentencia a quien se le tenga que dictar, ya sea condenatoria o absolutoria, etcétera, pero sí que no sufre ese letargo, que en el sistema tradicional o el viejo sistema sí daban esta posibilidad de que las causas penales pudieran tener estos letargos. Recientemente, Alejandro, el licenciado José Mario de la Garza, presidente de Fundación Renace, acaba de presentar una iniciativa al Congreso del Estado en el tema de reparación del daño, que al final de cuentas es el telón de fondo del caso de Alejandro Chávez el Potro. Está 2 años en prisión por un apodo, porque su apodo es similar al de un presunto delincuente, sin tener ningún otro elemento, pasa 2 años en prisión, sale de prisión, según nos lo narra en el propio documental, y dice, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? Porque pues se enfrentó a situaciones complejas a nivel familiar, es traído a un estado que no es el de él, a una ciudad que no es donde él vivía, y la autoridad pues no le dice ni usted disculpe. En cambio, una indemnización económica por esos 2 años que estuvo en prisión injustamente parece que es lo mínimo que se debería esperar en un caso como este. ¿Qué opinan ustedes de esta iniciativa? Y si consideran necesario, pues darle un empujoncito también, ¿no? Desde la Comisión de Derechos Humanos, porque pareciera que es un tema que no se ha discutido, que no se ha puesto sobre la mesa y cuántas personas pues pudieran estar en una situación como esta. Sí, definitivamente.
le, le cambia la vida, le cambia su proyecto de vida al potro, y pues cuando hay un acto de autoridad, un acto de gobierno, un acto que transgreda precisamente alguno de los derechos, pues lo menos que se tiene es precisamente esa situación de que tenga la posibilidad de una reparación integral, es decir, que esté mejor o igual al hecho victimizante, al momento anterior al hecho victimizante. Aquí, en torno al tema jurisdiccional, bueno, es hasta la instancia que determina precisamente su inocencia, y que en su momento será interesante lo que puedan discutir. Nosotros efectivamente estaremos dispuestos a estar en su momento muy atentos al tema que tiene que ver con la reparación integral del daño a que tienen derecho todas las víctimas, definitivamente, que es un tema como otros más en materia de derechos humanos, que, vamos, debe que ser progresivo. Poco a poco, o se tiene que proteger mayor a la víctima. Entonces, si es en torno a esa mayor protección de las víctimas, definitivamente nosotros estaremos apoyando esa y cualquier otra propuesta legislativa al respecto. ¿Qué consideras que ha pasado, no solo en San Luis, sino en el país, Alejandro? Parece que no existe una sola legislación estatal al respecto. Hay otros países que nos llevan ventaja en el tema y en México parecía que, pues, que nadie había visto esta problemática. Yo te comentaría que estamos esperando a que en algún momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos determine alguna situación precisamente porque se están violentando derechos humanos. Yo considero que no, que hay que avanzar precisamente en el marco normativo, que los legisladores tendrán que analizar y reanalizar qué es el, los aspectos en que pueden mejorar eh, legislativamente el tema de la ley de víctimas en el Estado. Entonces, hay ciertos aspectos que se pueden, que podemos seguir puntualmente nosotros desde el punto de vista de la defensa de los derechos humanos. ¿Cómo están? Y quiero preguntarte esto de forma en particular, como tercer visitador que te corresponde el tema. ¿Cómo están los centros penitenciarios en este momento? Te lo planteo además porque el asunto del documental, el documental Me Dicen el Potro, plantea un poco el tema de la readaptación social y de cuando una persona sale, pues a qué se enfrenta, ¿no? Muchas veces a discriminación, a que no se les quiere dar oportunidades laborales, pero también al interior. ¿Qué está pasando al interior? ¿Realmente se está cumpliendo la readaptación social? ¿Realmente se les está ayudando para que cuando salgan hacia el exterior tengan las oportunidades que ellos requieren? ¿Cuál es el diagnóstico muy puntual que tienen ustedes en este momento? Bueno, déjame decirte que los diversos centros penitenciarios de aquí del estado, pues la gran mayoría están calificados, vamos, con baja calificación. Esto en torno al diagnóstico que anualmente se realiza por la Comisión Nacional de Derechos Humanos con el apoyo de la Comisión Estatal. Eh, Nosotros acudimos a todos los centros penitenciarios en el estado, y se van realizando distintos diagnósticos desde la gobernabilidad, desde la seguridad, desde la implementación de actividades que traen consigo precisamente la reinserción social, que como bien lo comentas, no se ha logrado, por supuesto que no se ha logrado. Falta mucho.
Yo considero que los centros penitenciarios, puedo hablar en torno a pasadas administraciones, han sufrido un total abandono, ¿sí?, de todo el sistema penitenciario. En algunos centros pueden ser un par de ellos, los cuales sí les han invertido cuestión económica, implementación de las diversas actividades que se realizan al interior, pero algunos otros más no sufren un abandono. Y creo que en ese aspecto pues sí tiene mucho que ver de que no se esté logrando una verdadera reinserción social. Hay aspectos que pueden trabajarse. Creo que en estos momentos la actual administración está poniendo hincapié en algunos aspectos. ¿Cuáles serían esos aspectos? ¿Cuáles serían los más urgentes, Alejandro? Los más urgentes. Te puedo comentar que el año pasado sufrieron un desabasto al término de la administración se sufrió un desabasto de alimentos, las cantidades de alimentos eran menores. ¿Te puedes imaginar eso? Pues no, o sea, ¿cómo puede ser? Y vamos, también se tuvo algunos aspectos que en su momento la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos pronunciamos mediante medidas precautorias en relación al tema de atención médica, a la falta de medicamento, y que lo hemos establecido muy puntualmente mediante la emisión de medidas precautorias. Entonces, sí, adelante. Sí, y esperemos que en próximos años no sufra ese abandono los centros penitenciarios y que se pueda lograr ese aspecto y que haya nuevamente una continua comunicación entre los defensores de oficio, precisamente con las personas privadas de la libertad, que era una de las situaciones que establecían las personas privadas de la libertad. Tengo entendido que ya se han llevado jornadas para lograr esa parte, esa comunicación que debe que existir siempre entre el defensor y la persona privada de la libertad. Finalmente te preguntaría, Alejandro, ¿qué programas consideras que hacen falta para lograr de manera integral una reinserción, una readaptación social? Te lo planteo porque, como ya te decía hace un momento, cuando una persona en prisión, sea inocente, sea culpable, en este caso hablamos de un inocente que fue el Potro, pero pues también en el caso de quien resulte responsable y se supone que para eso estuvo en prisión, que ya le pagó a la sociedad y que merece una segunda oportunidad y que de pronto las oportunidades son muy escasas. ¿Qué se debería hacer para que estas personas, porque tristemente esa es la realidad, muchos expertos coinciden en ello, cuando las personas que salen de prisión no encuentran oportunidades, reinciden. Cuando las personas que salen de prisión no encuentran oportunidades, muy probablemente terminen en las manos de la delincuencia organizada. ¿Qué hacer entonces para que esto no suceda? Mucho tiene que ver los aspectos de apoyo familiar, que los centros penitenciarios deben que vincular esa parte con la familia. Pero también otro de los aspectos que tiene mucho que ver es que dentro de las prisiones o dentro de los centros penitenciarios tengan actividades que tienen que ver con el capacitarse para hacer algún oficio, ¿sí? O realizar alguna actividad que les sea remunerada y que esa misma actividad pueda lograr algún tipo de expertise para que saliendo de prisión puedan los mismos empleadores al interior de los centros penitenciarios que los puedan emplear fuera de prisión. Nos ha tocado algunos casos donde sucede esta situación. Es decir, los mismos empresarios dicen, pues cuando salgas de prisión te doy trabajo acá. ¿Por qué? Porque sabemos de que tú avanzaste en este aspecto y ya eres una mano de obra experta. Entonces, esa parte sí tiene que ver con el que dentro de la prisión puedan realizar una actividad
que les remunere y que puedan prepararse cada día más, y que cuando salgan de prisión puedan, si no o encontrar trabajo, autoemplearse y poder ser sus propios empresarios. Lo vemos, te lo comento, al interior de algunos centros penitenciarios, es decir, hay personas, te pongo el ejemplo, un carpintero que tiene todas sus herramientas, cuando no se da abasto, empieza a contratar a algunos otros compañeros para que le ayuden. Es decir, eh, pudiera decirse que es microempresario. Entonces, esa parte, si cada uno de las personas que están al interior de los centros penitenciarios tuviera menos tiempo para estar pensando en aspectos negativos, pues sería fantástico. Y todo el mayor tiempo para realizar actividades positivas. Eso, Pero ¿qué haría falta también? Porque tú comentas un escenario, por así decirlo, muy ideal, pero ¿qué pasa con quien sale, con quien está capacitado, pero cuando sale le dicen, te tengo miedo, mejor no? Ahí sí tendría que ver también con aspectos normativos. ¿Para qué? Para que desde esa parte de la ley se eviten esos actos de discriminación. Es decir, porque ya hayas pagado a la justicia con tu libertad y ahora la misma ley, los mismos aspectos jurídicos te están limitando. ¿Por qué? Porque el empleador dice, no, 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 tú ya estuviste en prisión. Ese aspecto lo vive en carne propia el mismo Potro dentro Exacto. del mental. Y es un aspecto difícil, es un aspecto difícil que se enfrentan. Y es más, en algunos aspectos no es ni jurídico, sino ya de la misma, del mismo imaginario colectivo, donde dicen, ah, caray, estuve en la prisión, puede, puede traer consecuencias negativas a mi negocio. Ese es el aspecto que tenemos que ir cambiando esos ¿Qué paradigmas. hacer ahí? ¿Qué sugerirías, Alejandro? ¿Qué sugeriría? El, es que, vamos, el tema de derechos humanos es muy amplio. Y no nada más debe que ser ni un tema de discurso, ni un tema que tiene que ver con aspectos jurídicos, sino el tema de los derechos humanos es un aspecto que toda la sociedad debe que conocer y debe que vivir. Ya cuando uno, o que la sociedad tenga ese sentir de protección de derechos humanos, tendrían que cambiar muchas cosas. Tendrían que establecerse otros aspectos que trajeran como consecuencia la no eh, eh, estigmatización de las personas que sufren una prisión. Alejandro, pues yo te agradezco mucho que hayas aceptado platicar con nosotros esta tarde. Nos hemos acercado a diferentes personalidades, a diferentes expertos en materia de derechos humanos, en materia de derecho penal, de las fiscalías, de organizaciones de la sociedad civil, porque creo que vale la pena poner sobre la mesa lo que le pasó a Alejandro Chávez el Potro, porque al final de cuentas lo que no deseamos como sociedad es que un caso como este se repita. Y como bien lo dice también Alejandro en el documental, ojalá que mi caso sirva de algo, ojalá que pueda poner sobre la mesa la discusión y que este tipo de casos no vuelvan a repetirse. Yo te agradezco que hayas aceptado participar con nosotros en esta entrevista y que nos hayas dado tus puntos de vista desde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. ¿No? Y nosotros estamos agradecidos que nos hayan tomado en consideración y que, bueno, y que Alejandro, en lo que podamos apoyarle como Comisión Estatal de Derechos Humanos, aquí estaremos con las puertas abiertas e impulsando cualquier situación que pueda ayudarle a Alejandro Chávez. De acuerdo. Hasta luego. Gracias, Hasta Alejandro. luego, que estés muy bien. Un abrazo.